Bueno, muy buenos días a todos o muy buenas noches. En la clase de hoy vamos a hablar de lo que son las derivadas parciales y digamos lo que es nuestra aplicación del tema de derivadas, en el cual pues ya hemos eh, desarrollado bastante referente pues a la primera parte de este curso y en sus materias anteriores, tanto en la parte de cálculo diferencial como en el tema de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues sería una extensión de esos mismos procedimientos llevados al caso de cuando tenemos funciones de varias variables. Es decir, que las derivadas parciales se aplican directamente a funciones de varias variables. Y siempre una función va a tener derivadas parciales, una función de varias variables, dado a que por cada una de esas variables vamos a tener una derivada. Es decir, que si tenemos una función con x y y, vamos a tener una derivada en x y una derivada en y. Por eso vamos a tener un par ordenado o un par de derivadas para cada una de esas funciones que hemos venido trabajando. Entonces vamos a iniciar a dar pues como un breve concepto de lo que son las derivadas parciales. Entonces inicialmente pues les estaba comentando exactamente eso. Y la idea de este tipo de derivadas trabajadas en funciones de varias variables es que yo debo tomar a una de esas variables al momento de hacer la derivada como si fuera una constante, dependiendo en qué sector de función estemos derivando. Y estas derivadas pues son muy útiles, sobre todo en la parte de cálculo vectorial, de geometría, de funciones analíticas, en la parte de física, matemáticas y pues todas esas aplicaciones que hemos visto en las cuales se aplican nuestros temas del cálculo. Bueno, algunas notaciones que vamos a conocer en la parte de derivadas pues son como las que están presentes en esta imagen, dependiendo del sector que estemos derivando. Entonces, pues como les decía hace un momento, para una función que tenga dos variables, pues vamos a tener dos derivadas. Bueno, geométricamente, ¿cómo podemos analizar las derivadas parciales? Entonces, si nosotros tenemos un trozo de una función con varias variables, en este caso pues sería este plano o este trozo de curva, esa superficie que tenemos ahí, está representada por la letra S. Entonces es como la superficie determinada por una función. Y vamos a fijarnos exactamente en un punto, que es este punto P que les estoy marcando, el punto en el cual van a pasar dos rectas. Entonces para ese punto P, que lo damos o lo determinamos en términos de esta coordenada A, B y C, entonces ahí estaría ubicado ese punto. Entonces A, B y C pueden tomar cualquier valor de coordenadas que me indique la posición de ese punto sobre esa superficie. Si nosotros nos fijamos, digamos que reflejante al eje X, que sería por este lado que estamos acá en la parte de abajo, vamos a tener una curva. Y es esta curvita que aparezca acá que les estoy marcando. Esa curva, pues en este caso la vamos a llamar la curva C1. Y si tomamos como referencia el eje Y, también vamos a ver pues como un reflejo, que sería ese que estamos marcando, de la curva referente al eje Y. Y ese sería, o esa sería la curva C2. ¿Para qué sirve determinar esas curvas? Pues esas curvas me indican que en la intersección de ellas está presente el punto P, el punto que referimos sobre la superficie. Entonces, ¿de qué trata el tema de las derivadas parciales? Geométricamente me indican que si yo tomo una recta, en este caso fíjense que voy a tener una recta T1 y una recta T2, es decir, voy a tener dos rectas. Podríamos decir que T1 corresponde a la recta en X y T2 a la recta en Y. Entonces la idea de esas rectas es que tocan a ese punto P, a este punto P, exactamente en ese lugar. Entonces recordemos que cuando nosotros hablábamos de derivadas en una sola variable, pues la idea era que si yo tenía una curva,
encontrábamos la pendiente de la recta. Entonces si esta es mi recta y acá en este punto toca la curva, nosotros encontrábamos ahí la pendiente de esa recta. Acá ocurre exactamente lo mismo, vamos a encontrar la pendiente para la recta T1 que sería en X y la pendiente para la recta T2 que estaría en Y. Entonces cada una de esas pendientes me indica la derivada parcial. Es por eso que voy a tener una derivada parcial en X y una derivada parcial en Y. ¿Listo? Geométricamente pues eso es lo que me indican las derivadas parciales. Igual esto tiene muchas otras aplicaciones. Bueno, ya de un modo más formal vamos a tener la siguiente definición. Recuerde lo que les comentaba, nuestra notación de derivada pues va a ser van a ser varias, pero las que vamos a tomar en este curso pues puede ser esta que marcamos como f de x de x y f de y de x y. Y esta pues yo les digo que es una definición formal porque es exactamente la misma que trabajábamos cuando teníamos parciales en una sola variable. Entonces fíjense que acá vamos a tener pues ya como tal un par ordenado, ¿cierto? En este caso pues sería x más h y coma y. Y en este caso vamos a tener x y el par siguiente pues estaría dado por y más h. Entonces es nuestra variación de los puntos para poder determinar esa pendiente. Pues recordemos que la idea era reducir la distancia que me indica h a lo mínimo posible con el fin de precisar el cálculo de esa pendiente. Entonces un poco para recordar de dónde sale esto, del tema de la definición de la derivada, pero pues no vamos a trabajar directamente con estas expresiones, ya que ya conocemos toda esa teoría de las materias anteriores. Entonces acá es importante resaltar que vamos a tener un fx, la derivada parcial en x, un fy, la derivada parcial en y o con respecto a y. Y bueno, como les decía anteriormente, para el tema de las derivadas parciales vamos a tener múltiples notaciones. Entonces podemos tener esta que es una de las más tradicionales, f de x, indicando las variables, o simplemente fx. Con esta definición ya indicamos que es una derivada parcial. O vamos a tener esta que indica f de x con la derivada de la función con respecto a x, que significa exactamente lo mismo de esta notación. Y como nosotros anteriormente dijimos que z era igual a la función, también podemos denotar esas notaciones como la derivada de z con respecto a x o la derivada de z con respecto a y. Entonces cualquier notación que tengamos significa exactamente lo mismo. En algunos libros lo colocan de esta manera: d1 de f, o sea d1 sería la derivada en x y d2 de f sería la derivada en y. Cualquier cosa significa exactamente lo mismo. Entonces ahora sí vamos a meternos como tal a revisar el procedimiento para determinar las derivadas parciales. Y acá pues cabe aclarar que se aplican exactamente las mismas reglas y los mismos procedimientos que hacíamos con derivadas de una sola variable. Es decir, el caso de las propiedades de suma, resta, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena, etcétera. Todas esas propiedades o todas esas reglas las vamos a aplicar acá porque facilitan mucho nuestros cálculos, y para no tener que utilizar esas formas que teníamos anteriormente, pues nos apoyamos en todas esas reglas que ya conocemos para el cálculo de nuestras derivadas. Entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos. Bueno, antes vamos a definir las reglas para encontrar las derivadas parciales. Entonces, la primera regla me habla de si yo quiero encontrar la derivada parcial en x, debo conservar a y como una constante y derivar la función respecto a x. Entonces repito, para encontrar la derivada parcial con respecto a x, dejo a y como una constante y derivo la función con respecto a x. Ahora, para el caso de la derivada parcial en y, entonces sería dejar a x como constante y derivar la función con respecto a y. El procedimiento es exactamente igual, pero vamos a variar
el, el orden de cada una de esas variables para poder determinar el valor o la representación de cada una de esas derivadas. Entonces recordemos, voy a colocar un ejemplo sencillo, por ejemplo, si tenía f de x igual a 3x más 1. Fíjense que esta primera parte, si yo voy a encontrar la derivada de eso, f' de x, en esa primera parte mi variable es x y mi constante es 3. Por lo tanto, dejaría a 3 quietica, es decir, es una constante, no le voy a hacer absolutamente nada. Y derivo la variable. En este caso, pues la derivada de x será 1. Y la derivada de una constante que esté sola, que no tenga variable, como en este caso, pues va a ser 0, ¿cierto? Entonces el resultado de esta función era 3, simplemente 3 por 1, 3, y 0 pues no me afecta en nada, no lo voy a colocar. El procedimiento es exactamente el mismo, pero vamos a tener en cuenta, si seguimos esa misma estructura, que yo no voy a tener 3 ahí, sino voy a tener una y. Entonces sería y más 1. Y voy a encontrar la misma derivada. Entonces, y como es una constante, la voy a dejar quietica, no la voy a tocar y voy a derivar x. Entonces, dejo mi constante que sería y derivo x. Entonces, la derivada de x va a ser 1 y la derivada de una constante que esté sola, pues va a ser 0. Por lo tanto, en este caso sería y el resultado. Ahora sí, fijémonos en el ejemplo que tenemos en la parte izquierda y vamos a aplicar ese procedimiento para encontrar las derivadas parciales. Van a ser dos, una en x y una en y. Entonces vamos a encontrar la derivada parcial en x. Entonces f en x va a ser igual a qué. Voy a derivar toda esta función respecto a x y en las partes en las que haya y las voy a dejar quieticas. Es como si no las tocáramos. Van a ser intocables. Entonces derivemos este primer término, x al cubo. Entonces sería 3x al cuadrado. Ahora derivemos esta segunda parte. Voy a dejar a y quieta, es decir, que solamente voy a tocar esta que tengo como x al cuadrado. Por lo tanto, esa derivada va a ser 2x. Y como pues no le hago nada a y, esa va a quedar quieta, entonces la vamos a volver a colocar, que sería y al cubo. Menos, acá como no tengo nada en términos de x, lo voy a tomar como una constante completa. Y si no hay variable ahí, al momento de derivar, el resultado pues va a ser 0, ¿cierto? Entonces sería igual a 0. Entonces, por lo tanto, mi derivada parcial en x fue 3x al cuadrado más 2x y al cubo. Esa sería la derivada parcial en x. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial en y. La voy a escribir como fy. Y esto sería igual a qué. Revisemos el primer término, que es el que tengo acá. Entonces, para ese primer término, fíjense que yo no tengo y ahí. Por lo tanto, sería una constante completa. Y la derivada de una constante, como lo acabamos de hacer, pues va a ser 0. Miremos este segundo término que tenemos acá. Estoy derivando en términos de y. Por lo tanto, voy a dejar lo que tengo ahí como x quietico porque es una constante. Y voy a derivar la función en términos de y. Voy a escribir ese x al cuadrado porque no le voy a hacer nada. Entonces x cuadrado. Y si derivo esta parte respecto a y, me va a quedar 3y al cuadrado. Listo, ahí ya saqué la derivada de esa parte. Miremos la última, estoy derivando con respecto a y, ahí no hay x, entonces pues no me va a complicar con las x. Derivo directamente. Para este caso, la derivada va a ser 4
y. Y si ordenamos mejor eso que está ahí, pues entonces tendríamos que f de y será igual. El 0 pues no lo voy a colocar y voy a escribir esto de manera que quede más ordenada. Entonces primero escribo 3x al cuadrado y al cuadrado menos 4y. Y ahí tendría el desarrollo de mis derivadas parciales. Entonces para verlo de forma más ordenada, fíjense que es exactamente lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior. Entonces, pues la idea es que ya empecemos a agarrar el, el procedimiento de cómo hacer las derivadas parciales. Vamos a mirar otro ejemplo. Bueno, en un ejercicio me pueden indicar que en la misma derivada pues evalúo los puntos de las variables. En este caso, pues me están indicando directamente que x vale 2 y que y vale 1. Entonces, así como lo hicimos en la clase pasada, agarramos esos términos, pero acá ya me indican que sobre las derivadas. Entonces no lo reemplazo en la función inicial, sino en las derivadas. Entonces en este caso tendría que agarrar 3x vale 2, entonces me quedaría 2 al cuadrado, más 2x vale 2 y y vale 1, entonces quedaría 1 al cubo para esa primera derivada. Y para la segunda derivada, pues nos quedaría 3x que vale 2 al cuadrado por y que vale 1 al cuadrado menos 4 por 1, que es el valor de y. Y si realizamos cada una de esas operaciones, la derivada en x pues me dio 16 y la derivada en y me dio 8. Simplemente reemplazamos lo que nos indiquen los puntos para cada una de esas variables. Listo, ahora sí miremos otro ejemplo. Entonces vamos a encontrar las derivadas parciales de esa función. Entonces, f en x, derivada parcial en x. Entonces, para la primera parte, que sería 2x cuadrado, sencillo, ¿cierto? 4x. Para la segunda parte, fíjense que ahí yo ya tengo y, por lo tanto, esta y la voy a dejar quietica y voy a derivar el resto de la función, que sería el 4x. Entonces, más la derivada de x, como está solamente la variable, pues directamente sería 1, por lo tanto me queda 4 por y. Y para esta última parte, como todo está en términos de y, sería una constante completa. Entonces la derivada de una constante pues va a ser 0, porque ahí no tengo x. Ahora encontremos la derivada parcial en y. Entonces acá no tengo y, por lo tanto es una constante completa. Y la derivada de una constante nuevamente pues va a ser 0. En este caso tendría que derivar la función respecto a y, por lo tanto 4x va a ser una constante. Entonces voy a dejar esa constante quietica, que sería 4x, y la derivada de y será igual a 1, ¿cierto? La derivada de una variable sola pues va a ser 1. Y para el último término sería 3y cuadrado, entonces la derivada va a ser 6y. Y ya tenemos el procedimiento para mis derivadas parciales. Entonces fíjense que para estas funciones pues es bastante sencillo. Solamente hay que tener clara la analogía de cuando derivamos en x y cuando derivamos en y. Entonces sigamos con otro ejemplo. Entonces fx para mi primera
bueno, esta función que es 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. El primer término es una constante, entonces la derivada de una constante pues va a ser 0. Estoy derivando en x, por lo tanto, ahí no tendría mayor problema, sería menos 2x la derivada. Y la última parte, fíjense que todo está en términos de y, por lo tanto, sería una constante completa. Entonces, en este caso me quedaría igual a 0. Entonces, f en x, o la derivada parcial en x, nos dio 2x. Ahora encontremos la derivada parcial en y. F en y va a ser igual. Igual, el primer término es una constante, por lo tanto, derivada de una constante 0, menos, es una constante, yo no tengo ahí y, entonces sigue siendo constante, la derivada de una constante pues sería 0, y para la última parte que tengo, menos, y derivo normalmente en términos de y, entonces en este caso va a ser 4y, por lo tanto la derivada parcial en y es igual a menos 4y, que sería lo que tenemos ahí. Bueno, vamos a subir un poco el nivel y ahora vamos a meternos con esta función que es trigonométrica. Igual vamos a encontrar las derivadas parciales. Si se fijan, el argumento que tengo para el seno es pues un argumento compuesto. Por lo tanto, necesitamos utilizar la regla de la cadena para poder derivar. Y esa regla de la cadena tiene que estar para la derivada parcial en x, pues en términos de x, y para la derivada parcial en y, en términos de y, y aplicamos la misma lógica, la misma analogía. Cuando derivemos en x, y se toma como constante, y cuando derivemos en y, x se toma como constante. Entonces vamos a encontrar primero la derivada parcial en x. Entonces, como les decía, es una función compuesta, vamos a utilizar la regla de la cadena. Igual que lo hacíamos en las clases presenciales, pues recuerden que yo saco los valores de la variable para hacer ese cambio. Y hago todo pues de una manera apartada para no tener confusiones a futuro, ¿cierto? Pero igual si lo pueden hacer directamente pues sería mejor. Entonces en este caso yo voy a tomar un u en términos de x, entonces lo voy a llamar u en x. Igual en este caso lo que está dentro del paréntesis va a ser x sobre 1 más y. Y si yo derivo eso pues voy a obtener un du igual en x. Entonces lo voy a llamar du en x. Entonces para poder desarrollar esa derivada, como yo estoy derivando en términos de x, todo lo de abajo es una constante. Entonces no me importa, eso no va a ser intocable, no lo voy a mover. Y voy a derivar simplemente lo que tiene la variable, que es la parte de arriba, que sería x. Entonces, la derivada de esa función, o sea, la derivada de x sería 1 y lo de abajo es una constante, entonces lo voy a dejar quietico. Sería 1 más y. Y recordemos la regla de la cadena, en este caso si hacemos el cambio de variable, sería seno de u bueno, perdón, acá ya estoy, si ya saco la derivada directamente de seno, recordemos por tablas que la derivada de seno pues es coseno, entonces la voy a escribir directamente, coseno de u, ese fue el u en x que yo saqué, por du. Esa es la regla de la cadena, que ya todos conocemos, no cambia en absolutamente nada. Entonces al momento de cambiar las variables, ¿qué nos va a quedar? Entonces coseno de u en x, pero ¿cuánto vale u en x? El mismo término que sacamos acá en este lado, ¿cierto? Entonces sería x sobre 1 más y por du, pero ¿cuánto vale du?
lo acabamos de encontrar, que sería 1 sobre 1 más y. Listo. Y ya este sería el resultado de la derivada parcial en x. Si se fijan, es bastante sencillo si ya conocemos muy bien la aplicabilidad de la regla de la cadena. Ahora vamos a ver cuánto nos daría la derivada parcial en y. Entonces, f de y va a ser igual. Tomemos lo que está dentro del paréntesis como nuestro valor en u. En este caso sería u de y. Y va a ser igual a x sobre 1 más y. Y para encontrar el valor de u de y, pues como en este caso yo tengo mi variable que estoy derivando, que es la y en la parte de abajo, tendría que aplicar el procedimiento de la regla del cociente. Entonces recordemos un poco, lo voy a colocar acá arriba, sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, y todo eso sobre la segunda al cuadrado. Esa es la regla del cociente que ya todos conocemos. Entonces vamos a aplicarla para poder encontrar esa derivada en términos de y. Entonces, la derivada de la primera, fíjense que es una constante. Estamos derivando en términos de y. Por lo tanto, la derivada de esa constante va a ser 0. Por la segunda sin derivar, entonces sería todo lo que tengo en el denominador, que sería 1 más y menos la derivada de lo que tengo abajo. Entonces la derivada de 1 pues va a ser 0 y la derivada de y pues va a ser 1. Estamos derivando en términos de y. Y acá la última parte por la primera sin derivar. La primera es lo que tengo arriba, entonces voy a colocar la x tal cual como está. Y todo eso sobre 1 más y al cuadrado. Entonces que sería la de abajo al cuadrado. Entonces ahí como me quedó 0 por cualquier cosa pues me va a dar 0. Y acá 1 por x pues me va a dar x. Entonces arriba que me va a quedar menos x sobre 1 más y todo eso al cuadrado. Listo, entonces volvamos al cálculo de nuestra derivada parcial. Entonces derivada del seno va a ser coseno. En este caso, pues si colocamos el cambio de variable sería coseno de u de y por du de y. Y al momento de volver a x, pues ¿qué nos va a quedar? Perdón, al momento de volver a nuestras variables x y y, ¿qué nos va a quedar? Entonces coseno u de y es exactamente lo que teníamos al inicio, x sobre 1 más y por du, pero ¿cuánto nos dio du? Ya lo tenemos calculado. Entonces sería menos x sobre 1 más y todo eso al cuadrado. Y listo, ese sería el cálculo para poder sacar nuestras derivadas parciales, tanto en x como en y. Entonces si lo vemos de una forma más ordenada, sería lo que tenemos ahí. Entonces, y acá fíjense que pues el menos que estaba acompañando en la x anteriormente pasó al inicio. Y esas serían las derivadas parciales, tanto en x como en y.
Entonces, bueno, eso sería esta primera parte del tema de derivadas parciales. Vamos a abrir una sesión de preguntas para ver qué temas pueden surgir, pero como se dieron cuenta, el proceso es bastante sencillo si ya conocemos o ya sabemos derivar el, el caso para las derivadas en una sola variable. Entonces ya nos vemos en la sesión sincrónica.